Bienvenidos a la 19ª clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios, de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. En esta clase continuamos con el estudio de la regla de la cadena, la cual es una de las más importantes del cálculo infinitesimal. Hemos visto que para la composición diferenciable de dos funciones f y g, la derivada se expresa como el producto de dos derivadas. Equivalentemente, en la notación de Leibniz, si y es función de u y u es función de x, entonces la derivada de y con respecto a x se expresa como el producto de dos derivadas. También podemos decir el producto de dos razones de cambio. Veamos un ejemplo bastante simplificado, pero válido y además apropiado para la intuición. Marta, Felipe y Mauricio están relacionados por la rapidez con que escriben en la computadora. Cuando Mauricio escribe X caracteres, Felipe escribe el triple, es decir, 3X caracteres, y cuando Felipe escribe U caracteres, Marta escribe el doble, es decir, 2U caracteres. Obsérvese que u es función de x y y es función de u. En términos de derivadas o razones de cambio, podemos decir que la derivada de u con respecto de x es 3 y que la derivada de y con respecto de u es 2. Por lo tanto, por la regla de la cadena, la derivada de y con respecto de x es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, es decir, 2 por 3, que es 6. Este resultado se corresponde con la siguiente lógica. Si Felipe escribe 3 veces más rápido que Mauricio y Marta 2 veces más rápido que Felipe, entonces Marta escribe 6 veces más rápido que Mauricio. Para seguir afianzando la teoría de la regla de la cadena, hagamos algunos ejemplos utilizando la notación de Leibniz. En el primer ejemplo se nos pide la derivada con respecto de x de la función y definida mediante el seno de un polinomio cuadrático. Conviene ver esta expresión como y igual al seno de u, en el entendido que u es g de x igual a x al cuadrado menos 4. Así pues, para encontrar la derivada de y con respecto de x, aplicamos la regla de la cadena. Sabemos que la derivada de y con respecto de u es el coseno de u y que la derivada de u con respecto de x es 2x. Pasamos el factor 2x a la izquierda y sustituimos u por x al cuadrado menos 4. De esta manera presentamos apropiadamente la derivada solicitada. Repasemos este ejemplo, pero esta vez de una forma más general. Entonces, la derivada del seno de x es simplemente el coseno de x. Por tanto, la derivada del seno de u es el coseno de u. Simplemente hemos cambiado el nombre de la variable independiente. Ahora bien, si u es una función derivable de x, entonces u es la función interna que también denotamos como g de x. Luego, la derivada con respecto de x del seno de u es la derivada del seno evaluado en u, es decir, el coseno de u, multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Obsérvese que seno de u es una función compuesta en la que el seno es la función externa y u es la interna. Parafraseando de nuevo la regla de la cadena, podemos decir que la derivada con respecto de x de la función compuesta seno de u es igual a la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la función interna.
Obsérvese que ahora podemos expresar las derivadas de las 6 funciones trigonométricas de una forma más general. Así pues, siendo que la derivada con respecto de x del coseno de x es el menos seno de x, entonces la derivada con respecto de x del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u con respecto de x. Por otra parte, sabemos que la derivada de la tangente de x es la secante cuadrado de x. Entonces, la derivada de la tangente de u con respecto de x es la secante cuadrado de u por la derivada de u con respecto de x. En forma similar se expresan las derivadas de las restantes funciones trigonométricas vistas en la clase 17. Durante el aprendizaje del cálculo conviene memorizar las derivadas del seno y del coseno. Memorizar las otras 4 no es necesario, pero sí es importante saber dónde buscarlas cuando se necesiten. Para evitar confusiones que son frecuentes, es importante tener siempre en cuenta las convenciones relacionadas con las funciones trigonométricas. Vamos a repasar estas convenciones haciendo comparaciones en 5 expresiones trigonométricas que definen funciones. En la primera función, 3x cuadrado es el ángulo del coseno, es inherente al coseno y no se puede alterar en ningún sentido. En la segunda, el ángulo del coseno es 3. Entonces, el coseno de 3 es un número que actúa como coeficiente de x cuadrado. En la tercera, el ángulo del coseno es el cuadrado de 3x, entonces el ángulo se puede expresar también como 9x al cuadrado. En la cuarta función, el coseno a la 2 de x es una forma abreviada de expresar el cuadrado del coseno de x. En la quinta, la raíz cuadrada del coseno de x es lo mismo que coseno de x a la 1/2. Ahora vamos a derivar cada una de estas funciones. Vamos a observar que todas, exceptuando la número 2, se deben derivar como funciones compuestas. En la primera debemos ver y igual al coseno de u, siendo u la función interna igual a 3x cuadrado. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena. Así, la derivada de y con respecto de x es la derivada del coseno evaluado en 3x cuadrado por la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. Para evitar la tentación de multiplicar el ángulo del seno con el factor 6x, simplificamos pasando este factor a la izquierda. En la segunda función, el coseno de 3 es un número, es decir, una constante. Por tanto, no es necesario aplicar la regla de la cadena, simplemente se trata de una constante por una función potencia. Así, la derivada de y con respecto de x es simplemente coseno de 3 por 2x o 2x por coseno de 3. La tercera función la debemos de ver como coseno de u, siendo u igual a 9x cuadrado. Así pues, la derivada de y con respecto de x es la derivada del coseno evaluado en 9x cuadrado por la derivada de 9x cuadrado, que es 18x. De nuevo pasamos el factor 18x a la izquierda para prevenir caer en el error de multiplicar el ángulo. En la cuarta función debemos ver la potencia de una función u al cuadrado, en la que u es el coseno de x. Así, la derivada de y respecto de x es la derivada de la función potencia evaluada en el coseno de x por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Eliminamos los paréntesis para simplificar.
En la quinta función debemos ver la potencia de una función u a la 1/2, en la que u es el coseno de x. Así pues, la derivada de y con respecto de x es la derivada de la función que eleva a la 1/2 evaluada en el coseno de x por la derivada del coseno de x. Pasamos la expresión del coseno al denominador, le cambiamos el signo al exponente y volvemos a la notación de radical. De esta manera queda una derivada simplificada. Estamos llegando al final de la 19ª clase del curso y conviene hacer algunas conclusiones. 1. En esta clase hemos adquirido destrezas en derivar funciones trigonométricas compuestas utilizando la notación de Leibniz. 2. Hemos utilizado también la notación de sub x para la derivada porque algunas veces resulta más cómodo utilizarla. En la próxima clase continuaremos con el estudio de la regla de la cadena y comprenderemos por qué lleva ese nombre. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes, pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase y suscríbanse al canal. Cualquier observación o requerimientos que tengan, escríbanos en los comentarios para mejorar o hacer nuevos videos. Hasta pronto.